Como vemos en este primer gráfico, el tema al que vamos a abordar es el tema de las infecciones ginecológicas. Dentro de este capítulo extenso, vamos a hacer un poco más de hincapié en las enfermedades de transmisión sexual y todo el tema lo vamos a dividir en dos clases. En la primera clase vamos a hablar de las generalidades y de las infecciones del tracto genital inferior. La importancia de las enfermedades de transmisión sexual un poco están resumida acá en una serie de conclusiones que podemos sacar al abordar el tema. La primera conclusión que podemos sacar es que cuando hablamos de enfermedad de transmisión sexual, estamos hablando de la primera causa que origina infertilidad en el hombre y en la mujer, ya sea en forma directa o indirecta. La primera causa de infertilidad están asociadas a las ETS. Segunda conclusión importante es que el 40% de las internaciones o de las hospitalizaciones en los servicios de ginecología están vinculadas en forma directa o en forma indirecta a las ETS, o sea, por el proceso agudo o por las patologías que se generan a través de las consecuencias que producen las enfermedades de transmisión sexual. Una tercera conclusión importante es que la presencia de una enfermedad de transmisión sexual favorece el desarrollo de otra enfermedad de transmisión sexual. Y sobre todo si la ETS produce algún tipo de lesión ulcerada, una lesión de falta de continuidad mucosa, es un factor que colabora con la infección del VIH. Otra conclusión es que como consecuencia de un tratamiento inadecuado o de un diagnóstico tardío, aumenta la incidencia a través de las enfermedades de transmisión sexual del embarazo ectópico, de cáncer de cuello uterino muy vinculado a ETS y de una de las patologías que vemos los ginecólogos con frecuencia, que son de difícil manejo, que son las algias pelvianas crónicas. Y por último, otra conclusión importante al abordar el tema ETS es que no solamente produce patologías en el hombre, no solamente afecta a la mujer, sino que también conllevan un riesgo perinatal. De ahí que tenemos oftalmías neonatales por gonocoxias, por clamidias, tenemos sífilis congénita, tenemos tenemos lesiones herpéticas en recién nacido. O sea, hay todo un riesgo perinatal que es importante como consecuencia de las enfermedades de transmisión sexual. Las infecciones ginecológicas las podemos clasificar en dos grandes capítulos. Aquellas infecciones ginecológicas que son endógenas, esto es, que son producidos por microorganismos que forman parte de la flora vaginal, y aquellas infecciones ginecológicas que son exógenas. Dentro de este capítulo están incluidas todas las ETS. De las infecciones endógenas hay dos patologías muy frecuentes que vemos los ginecólogos. Uno es la vaginosis bacteriana y el otro es la vulvovaginitis candidiásica. Podríamos agregar un tercer evento que sería la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo B, como colonización con riesgo obstétrico, o sea, con riesgo en las pacientes gestantes, con riesgo neonatal. Pero en realidad, si hablamos de patologías ginecológicas, eso sería obstétricos, la vulvovaginitis candidiásicas y la vaginosis bacteriana son los dos procesos endógenos frecuentes. Las infecciones exógenas, dijimos que el capítulo más importante es el de las ETS, y estas ETS se las ha clasificado de diferentes formas. Una forma útil de clasificarlas es dividir en ETS de primera generación, ETS de segunda generación y ETS de tercera generación. Las ETS de primera generación son las clásicas enfermedades venéreas. Son esas enfermedades que hasta el año 1970-60 se conocían como enfermedades bacterianas que producían enfermedades de transmisión sexual. La sífilis, la gonocoxias, el chancro blando, el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal. A partir de 1970 se empiezan a encontrar, 1960 se empiezan a encontrar que determinados procesos también eran transmitidos en forma sexual, y así se agrega el herpes genital, las infecciones por clamidia trachomatis y por ureaplasma urealítico.
Y por último, las ETS de tercera generación son aquellas enfermedades que posteriormente se les reconoció su transmisibilidad a través de las relaciones sexuales, y aquí incluimos la hepatitis B, el HIV, la infección por cetomegalovirus y el HPV. Si hablamos de infecciones endógenas e infecciones exógenas en relación a si forman parte de los microorganismos del contenido vaginal o no, es importante que nosotros conozcamos cuál es el contenido vaginal normal. Y el contenido vaginal normal se produce o es la consecuencia de la sumatoria del trasudado vaginal más la secreción del moco cervical, que cuando se lo observa macroscópicamente tiene características bien definidas, es de color blanquecino, claro, levemente viscoso, es inodoro, homogéneo con pequeños flóculos, y que cuando medimos el pH tiene un pH ácido, que es un pH menor a 4,5, habitualmente entre 3,8 y 4,5. Y si tomamos una muestra de este contenido vaginal y lo observamos en un microscopio de 400 aumentos, tiene menos de 10 leucocitos por campo. Y esto es importante. Cuando nosotros encontramos que existen más de 10 leucocitos por campos en 400 aumentos, hablamos de que hay una respuesta inflamatoria positiva. O sea que la respuesta inflamatoria se puede analizar en base a la cantidad de leucocitos por campo del contenido vaginal normal. En este contenido vaginal normal se observan células epiteliales con bordes enteros sin halo perinuclear. Acá vemos la flora vaginal normal en una mujer en la madurez sexual, y que vemos que existen gérmenes aeróbicos, anaeróbicos, gram positivos, gram negativos. Y bueno, para ir simplificando este cuadro, vamos a ir analizándolo más en detalle. Repetimos, flora vaginal normal con microorganismos aeróbicos y anaeróbicos. A su vez, cada uno de estos con gérmenes gram positivos y gérmenes gram negativos. De los microorganismos aeróbicos, dentro de los bacilos gram positivos, encontramos el microorganismo más importante de la flora vaginal normal, que es el lactobacilo o bacilo de Döderlein, que es un bacilo gram positivo, que es el que por acción estrogénica la acción estrogénica favorece que se deposite glucógeno a partir en el epitelio vaginal, y que a partir de este glucógeno el lactobacilo produce ácido láctico. El ácido láctico es el encargado de que el pH del contenido vaginal sea un pH ácido, y es el que en cierta medida va a ser responsable de ese mantenimiento de la flora. Aparte del lactobacilo, también como germen gram positivo, vamos a encontrar el Corynebacterium. Y ustedes fíjense como también dato importante, forma parte de la flora vaginal normal la Gardnerella vaginalis. El Gardnerella vaginalis es un microorganismo normal en la flora vaginal. Como bacilos gram negativos encontramos las enterobacterias, es decir, la Escherichia coli, Proteus, Klebsiella y Enterobacteres. Y como cocos gram positivos encontramos Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococo del grupo B, que tenía un rol importante en los casos de embarazadas de término por el riesgo neonatal, Streptococos y Enterococos. De los microorganismos anaerobios también tenemos gram positivos y gram negativos. Hay especies de lactobacilos que son anaeróbicos, y también Eubacterium y Bifidobacterium también. Y de los bacilos gram negativos, como la Prevotella o el Bacteroides fragilis y las Fusobacterias, que son también anaerobios gram negativos, y también como cocos gram positivos anaeróbicos, el Peptococos y los Peptostreptococos forman parte de la flora normal. Importante para recordarlo, ponemos bien en un cuadro aparte para que lo recordemos, la Candida albicans forma parte de la flora normal, lo mismo que Mycoplasma hominis y Ureaplasma oreolíticos. Cándidas, Mycoplasma y Ureaplasmas forman parte del contenido vaginal normal. Podemos clasificar a la flora vaginal en una flora permanente, que es la que se recupera normalmente en todo momento del ciclo,
en donde el microorganismo más importante es el lactobacilo, bacilo de Döderlein, también la Corynebacterium, está presente a lo largo de todo el ciclo. Una flora esporádica o transitoria que puede estar en un determinado momento del ciclo, como es el ureaplasma ureolítico. Una flora intermitente que aparece cíclicamente, se puede recuperar en la mujer, como es la Gardnerella y el Streptococo del grupo B. Y nos faltaría agregar acá una flora patógena. Flora patógena por aquellos microorganismos que no forman de la parte de la flora vaginal y que por lo tanto están constituyendo un proceso infeccioso. La flora que analizamos y que vimos como contenido vaginal normal es la flora de la mujer durante la etapa de madurez sexual, durante la fase estrogénica. De ahí que el estrógeno juega un rol fundamental como mecanismo regulador de esa flora vaginal. Habíamos dicho que el estrógeno permitía el aporte de glucógeno al epitelio vaginal y que a partir de este el lactobacilo producía ácido láctico que mantenía un pH ácido y que en cierta medida era un elemento importante en la regulación de ese contenido vaginal. También otros elementos son importantes en ese mecanismo de regulación, como es la producción de H2 oxígeno 2 por parte también de las células, y estos hacen que sea difícil la replicación de otros microorganismos que no tengan enzimas catalasas que les favorezca adherirse. Otro elemento importante es lo que se llama interferencia bacteriana, es decir, la presencia de esta flora hace que no pueda otra flora interferir en el contenido vaginal. Y por último también la secreción de algunas inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina A, y que no obstante hay microorganismos como algunas variedades de ureaplasma o el gonococo que tienen IgA proteasas y que al producir esas lesiones sobre las inmunoglobulinas se les favorece la adherencia de estos órganos al epitelio vaginal. Como acabamos de ver, entonces en la regulación de la flora vaginal normal juega un rol importante la acidogénesis por acción de los estrógenos, la producción del peróxido de hidrógeno, la interferencia bacteriana y la presencia de inmunoglobulinas en el contenido vaginal. Y habíamos también recalcado que esta constituía la flora vaginal normal en la mujer durante la madurez sexual. Esa flora tiene modificaciones entonces, modificaciones que se pueden dar por la edad, o sea, la recién nacida tiene una flora semejante a la que nosotros analizamos, producto de la presencia de estrógenos maternos. Pero después, durante la niñez y en la adolescencia premenárquica, donde los niveles de estrógenos son bajos y el contenido vaginal tiene un pH mayor, un pH entre 6 y 7, no tiene presencia de lactobacilos y ahí predominan otros microorganismos, sobre todo hay algunos diplococos gram negativos como la Veillonella, que hay que tener cuidado porque a veces puede hacer que en algunas chicas se haga un diagnóstico equivocado confundiéndolo con un gonococo. También la flora vaginal se modifica por acción del embarazo y el puerperio. Durante el embarazo el aumento de estrógenos hace que aumente mucho la presencia también de cándida como elemento importante y también en el embarazo es importante la acción que vamos a ver después, puede tener la presencia de los gérmenes de los bacilos gram negativos, de los gérmenes anaerobios que como pueden influir sobre el mismo. En el puerperio la presencia de los loquios también hacen que la flora vaginal tenga modificaciones. Y los elementos que pueden modificar la flora vaginal son todos aquellos estímulos externos. Es decir, obviamente, cuando una mujer está tomando un antimicrobiano, está tomando un antibiótico por la razón que fuera, esta misma va a producir una lesión sobre la flora vaginal normal y puede producir una disbacteriosis y como consecuencia de la misma producir una alteración. Y cualquier elemento que nosotros se esté actuando directamente sobre, sobre la vagina, contenido vaginal, puede también modificar el contenido de la misma. El semen, que es alcalino, cualquier colocación, tampones, apósitos, elementos que nosotros introduzcamos dentro de la vagina. Y también juega un rol importante qué método anticonceptivo utilice la mujer. Es decir, los dispositivos intrauterinos, por la presencia
de hilos a nivel del canal, también favorecen a veces la colonización por algunos gérmenes como el actinomyces. O sea que hay determinadas circunstancias externas que pueden influir sobre ese contenido vaginal normal que nosotros ya analizamos. Después de haber analizado el contenido vaginal normal, la composición del mismo, vamos a definir enfermedades de transmisión sexual. Y lo definimos como un grupo de enfermedades endémicas que tiene múltiples etiologías y que se puede presentar de dos formas. Se pueden presentar como una entidad clínica definida o muy comúnmente se puede presentar como un síndrome, pero que tienen en común su transmisión a través de la actividad sexual. Las enfermedades de transmisión sexual en las mujeres tienen una problemática propia. Inclusive tienen algunas series de características que son diferenciables de cómo se presentan en el hombre. En primer lugar, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces la etiología es mixta, o sea que el diagnóstico de una ETS puede estar asociado a otro, o sea, a veces hay que pensar que puede tener más de una enfermedad de transmisión sexual. Por ejemplo, es común la asociación de gonococcía y tricomoniasis. O sea, entonces, a veces no hay que limitarse a un diagnóstico de una enfermedad, hay que pensar este concepto. El segundo punto importante es que en la mujer a veces los cuadros clínicos son más inespecíficos, menos claros, a veces se presentan como un síndrome y nosotros tenemos que sospechar la presencia de las mismas. Las infecciones en las mujeres pueden ser oligosintomáticas o incluso asintomáticas. Es decir, por ejemplo, la presencia de un chancro sifilítico que esté localizado a nivel cervical no va a dar ningún síntoma. Como así tampoco, no sé, las lesiones producidas por el HPV a nivel del cuello de útero tampoco va a dar ningún síntoma. O sea que muchas veces las lesiones son oligo o incluso asintomáticas y es un deber nuestro ir a hacer el diagnóstico adecuado. Por lo anterior es que muchas veces el diagnóstico es más tardío y las consecuencias son más graves en la mujer que en el hombre y el diagnóstico es más difícil. Desde el punto de vista epidemiológico, al hablar de enfermedades de transmisión sexual, tenemos que hablar de la existencia de factores de riesgos y de marcadores de riesgos. El principal factor de riesgo para una ETS obviamente es el comportamiento sexual. Y de ahí que las ETS tengan relación con la promiscuidad, con la prostitución. También es importante el tipo de práctica sexual, es decir, la infección por el HIV surgió inicialmente en homosexuales varones porque el sexo anal producía mayor microlesiones que favorecían el ingreso del virus. También es importante qué métodos anticonceptivos utilice la pareja. Es decir, obviamente los métodos de barrera van a ser métodos que protegen contra la CTS, pero por ejemplo aún no sé, el uso de el condón, el preservativo, si se utiliza con espermicidas aumenta la efectividad anticonceptiva, pero por otro lado el espermicida favorece las microlesiones a nivel de la mucosa, o sea que por un lado aumenta la eficacia desde el punto de vista del embarazo, pero no aumenta la eficacia desde el punto de vista de la transmisibilidad de infecciones. Y otra cosa que hay, otros métodos anticonceptivos, como no sé, los anovulatorios, hacen que disminuya la incidencia de enfermedad pelviana inflamatoria, por un lado, pero por otro lado, aumenta las infecciones por el virus del HPV. Los dispositivos intrauterinos son a través de los hilos una puerta de entrada de los gérmenes hacia el tracto genital superior. Y otra cosa importante es que ya habíamos dicho, es que una enfermedad de transmisión sexual es un factor de riesgo para otra enfermedad de transmisión sexual y si esa ETS producía lesiones a nivel mucosa, favorecía la colonización por el HIV. Los marcadores de riesgo en realidad son marcadores de comportamiento sexual, es decir, el riesgo epidemiológico del marcador de riesgo es porque lo que está haciendo es evaluar comportamiento sexual, de ahí que sea más importante en los adolescentes, los adultos jóvenes, en relación a la incidencia en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual. Dijimos que las ETS en las mujeres tenían una problemática particular,
dijimos que muchas veces se presentaban en una forma como un síndrome o muchas veces eran obligo o incluso asintomáticas. No obstante este concepto que es importante tener presente, existen enfermedades de transmisión sexual que tienen algún síntoma predominante. Es decir, existen ETS que se presentan habitualmente con como síntoma más importante la presencia de flujo genital. Y ahí estas pueden ser de dos tipos, que se presenten como una vaginitis, y en este caso las tricomoniasis da una vaginitis importante, o a veces se presenta como una cervicitis purulenta, y en este caso la enfermedad por gonococo o por clamidia da una cervicitis purulenta. O sea, ETS que se presentan básicamente como flujo, secreción, clamidia, gonococo y tricomoniasis. Hay ETS en donde la lesión más importante es una lesión ulcerosa, y así tenemos el estadio primario de la sífilis, el chancro sifilítico, también el chancro blando, el granuloma inguinal, el linfogranuloma venéreo, y en una determinada etapa evolutiva del herpes puede dar una lesión ulcerosa. Y a veces, entonces, estas son las infecciones de transmisión sexual que dan lesiones ulcerosas. A veces se presentan como una verruga, una pápula, un granuloma, y acá tenemos entonces el granuloma inguinal, el linfogranuloma venéreo. Hoy en día la lesión más frecuente que vemos, verrugosa por transmisión sexual, las infecciones por HPV y también el molusco contagioso. Y hay HPV que se presenta en un determinado momento como una lesión vesiculosa, sintomática, que después se rompe y da una úlcera, como es el herpes genital. Pero volvemos a decir que muchas veces las lesiones pueden ser oligosintomáticas o incluso asintomáticas en la mujer. Vamos a hablar ahora entonces de enfermedades infecciosas del tracto genital inferior, o sea, estas enfermedades infecciosas que se presentan como flujo genital. Y vamos a definir a flujo genital como el aumento anormal, persistente y objetivamente demostrable de las secreciones que por exudación, trasudación, hipersecreción o por mecanismos mixtos se originan en cualquier sitio del aparato genital. Podemos tener flujo genital como consecuencia de una infección endógena con dos patologías importantes como es la candidiasis vulvovaginal y la vaginosis bacteriana, o podemos tener flujo genital como consecuencia de una infección exógena. Esto es una enfermedad de transmisión sexual, y de estas también tenemos que se presenten como una vulvovaginitis, la tricomoniasis, o que se presenten como una cervicitis purulenta, la Neisseria gonorrea y la clamidia trachomatis. En el análisis de la paciente que consulta por flujo genital nos va a interesar la observación macroscópica, las características del flujo, que son muy diferentes según se trate de un proceso micótico, según se trate de un proceso de una vaginosis bacteriana, de una tricomoniasis, de una infección por gonococo o por clamidia. O sea, las características del flujo es un dato importante que ayuda para el diagnóstico. Nos interesa observar cómo se presenta la vulva, cómo se presenta la vagina y la existencia de imágenes colposcópicas que se correlacionan con distintos procesos. Y por último, de los estudios microbiológicos, el examen en fresco y por coloración del flujo, la toma de cultivos o otros procedimientos como detectar antígenos, anticuerpos o realizar estudios biomoleculares sobre el contenido vaginal. Cuando estamos ante una paciente con una vulvovaginitis, tenemos que también tener en mente que no solamente puede ser ocasionada por procesos infecciosos, o sea que existen vulvovaginitis de causa no infecciosa por acción química, existen vulvovaginitis alérgicas, traumáticas. Es muy común en las mujeres posmenopáusicas a veces las vulvovaginitis por atrofia. Y a veces también en el puerperio por hipoestrogenismo también se presentan cuadros de vulvovaginitis y también causas idiopáticas. De los procesos infecciosos, la vulvovaginitis más frecuente es la vaginosis bacteriana, con una incidencia que es del 40 al 50%. La segunda causa frecuente de vulvovaginitis es la candidiasis vulvovaginal, con una incidencia que es entre el 20 y el 25%.
menos frecuente entonces es la vulvovaginitis tricomoniásica, con una incidencia de un 15 a un 20%, y otras causas infecciosas son menos frecuentes. Vamos a ser reiterativos. Las infecciones del tracto genital inferior pueden ser entonces por causas endógenas, por microorganismos que forman parte de la flora vaginal, o pueden ser por causas exógenas, con el capítulo importante de las enfermedades de transmisión sexual que causan una infección del tracto genital inferior. Para el diagnóstico adecuado de la paciente que consulta por flujo genital por un proceso de vulvovaginitis, es importante la adecuada anamnesis, el interrogatorio a la paciente, así como la evaluación de los síntomas asociados al flujo, que van a ser diferentes de acuerdo a los distintos procesos. El examen físico y el examen macroscópico del flujo, como habíamos visto antes, y exámenes complementarios. Dentro de estos exámenes complementarios es útil la determinación del pH vaginal. Es útil lo que se llama las pruebas de las aminas, o pruebas de hidróxido de potasio, colocando una gota de flujo con una gota de hidróxido de potasio al 10%. En determinados procesos se produce la liberación de las aminas, como la putrescina, la cadaverina, producen liberación de un olor muy desagradable, un olor a pescado, y eso es lo que se llama prueba de aminas positivas. La observación en fresco se hace tomando una gota de flujo y poniéndole solución fisiológica, y al observarlo al microscopio puede observarse el flagelo del protozoo, como es en la tricomoniasis. Se pueden observar las hifas o pseudohifas en las micosis, o se pueden observar las características células que se denominan clue cells, que son características de las vaginosis bacterianas. También se puede hacer tinción con Gram para observar microorganismos como los diplococos Gram negativos en la gonococcea. Y por último también tenemos los procedimientos de cultivo del flujo o procedimientos de detección de antígenos en el contenido vaginal. La causa más frecuente de vulvovaginitis habíamos dicho antes que es la vaginosis bacteriana, que es una infección endógena producida etiológicamente por el complejo gamma, entonces por las garnerelas con anaerobios. La presencia de anaerobios es muy importante, así como la presencia de micoplasmas y mobiluncos. Básicamente se caracteriza por la ausencia de los lactobacilos, o sea, del bacilo de Döderlein, y por lo tanto la ausencia de esto hace que el pH se alcalinice y sean pacientes que tengan un pH mayor a 4,5. Y la presencia de gérmenes anaeróbicos que producen una secreción abundante que es grisácea y de olor desagradable. Estas pacientes habitualmente consultan por flujo, por un flujo maloliente y no asociada a un proceso irritativo importante. Tienen, obviamente, si desde el punto de vista diagnóstico realizamos lo que llaman el test de las aminas, o sea, la colocación de flujo con hidróxido de potasio, el test de las aminas es positivo, se libera un olor muy desagradable, y a la observación en fresca, a la observación del flujo, se pueden observar células características que son las llamadas clue cells, que son células grandes que tienen los bordes desdibujados por la adherencia de bacilos hacia los bordes y que también tienen algunas vacuolas perinucleares. El diagnóstico prácticamente no requiere de cultivos cuando están presentes el test de aminas positiva, la observación de las clue cells, y tiene una respuesta inflamatoria negativa. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos al principio, decíamos que el contenido vaginal normal, si lo observábamos en un microscopio de 400 aumentos, tenía menos de 10 leucocitos por campo de 400. Cuando había más de 10 leucocitos por campo de 400, hablábamos de una respuesta inflamatoria positiva. En este caso, la respuesta inflamatoria es negativa. O sea, no son pacientes que consultan por un proceso de irritación importante, sino que el motivo más frecuente es la presencia del flujo desagradable. Un poco repitiendo lo que habíamos dicho, estos son los llamados criterios de Amsel para el diagnóstico de una vaginosis bacteriana.
Ustedes fíjense que es un poco lo que habíamos dicho, o sea, la presencia del flujo de la leucorrea blanquecina, no inflamatoria, homogénea, adherida a las paredes vaginales. A veces se observa esa adherencia hacia la vulva, que es lo que se conoce como el signo de la pincelada. La presencia de células clave o células guías o clucel en el examen microscópico, la existencia de un pH vaginal mayor a 4,5 y en las pruebas de las aminas positivas, o sea, el olor característico a pescado después de añadir hidróxido de potasio al 10% a una gota de flujo. El diagnóstico entonces de vaginosis bacteriana, según los criterios de Amsel, se realizan con la presencia de 3 de estos criterios. Este gráfico es importante porque se ha asociado a las vaginosis bacterianas con determinadas situaciones clínicas. Y es muy importante la asociación entre vaginosis bacterianas y trastornos obstétricos, también en relación a enfermedad pelviana inflamatoria e infecciones posoperatorias. En relación a embarazo y vaginosis bacterianas, la característica de ausencia del lactobacilo y la presencia aumentada de gérmenes anaerobios hace que se aumente la producción de fosfolipasa A2, que actuando a nivel del contenido vaginal pueden inclusive actuar sobre el ácido araquidónico y activar la cascada de prostaglandinas. Con este aumento de prostaglandinas se pueden producir contracciones en la mujer embarazada y determinados cuadros patológicos que son más frecuentes en estas pacientes, como son las amenazas de parto prematuro, los partos pretérminos, la rotura prematura de membrana, la mayor incidencia de corioamnionitis. O sea, estos trastornos obstétricos que se han asociado a la presencia de vaginosis bacteriana. También en estas pacientes estos microorganismos favorecen el ascenso de otros procesos infecciosos hacia el tracto genital superior y de esa forma aumentan la incidencia de las enfermedades pelvianas inflamatorias. Y también se asoció a las vaginosis bacterianas cuando se hacen cirugías como por ejemplo una histerectomía, teniendo presente este proceso, a mayores infecciones posoperatorias, colecciones posquirúrgicas, también complicaciones en las cesáreas cuando las pacientes son portadoras del cuadro. Menos importantes y como discutido si existe o no algún tipo de relación con las lesiones intraepiteliales o con las infecciones urinarias recurrentes. Para el tratamiento de la vaginosis bacteriana, las drogas de elección son el metronidazol y la clindamicina. También puede utilizarse el tinidazol. Las dosis a utilizar en forma oral, como vemos acá, de metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días. También puede utilizarse esquemas de monodosis con 2 gramos. El tinidazol, también esquema de monodosis de 2 gramos, o también 1 gramo cada 12 horas en tratamientos más cortos. El tinidazol no se usa en el embarazo, y el metronidazol en el embarazo a veces se utiliza en dosis más pequeñas, de 250 miligramos cada 12 horas. También es muy útil el tratamiento con clindamicinas, también en dosis de 300 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y aparte de los tratamientos por vía oral, existen tratamientos por vía vaginal. En este gráfico existen algunos puntos que son medio de discusión obstétrica, así que no nos vamos a profundizar. Lo que sí vamos a recalcar que cuando la paciente embarazada tiene antecedentes de parto prematuro, de rotura prematura de membrana, antecedentes de corioamnionitis y presenta durante el embarazo una vaginosis, es importante el tratamiento con metronidazol o clindamicina porque disminuye el riesgo obstétrico. La segunda causa de vulvovaginitis es la vulvovaginitis candidiásica, también infección endógena del tracto genital, y en la cual existen factores que son predisponentes para la presencia de la misma. Es más frecuente en el embarazo por el aumento de estrógenos hace que sea más frecuente, también en trastornos metabólicos como la diabética tiene con más frecuencias vulvovaginitis candidiásicas. Es muy común que se presente en muchas mujeres después de la ingesta de antibióticos por alguna razón, o sea, el uso de antimicrobianos puede provocar una disbacteriosis
no produciendo ningún efecto sobre la cándida y presentar entonces secundario a la toma de antibióticos un cuadro clínico de candidiasis. También es una enfermedad llamada oportunista, o sea que en aquellos pacientes que presentan cuadros de inmunosupresión, presentan con frecuencias en candidiasis, de ahí que sea también una infección que puede tornarse seria en las pacientes con inmunodeprimidas por HIV. Y existen otros factores que pueden también actuar como factores predisponentes para el desarrollo de la enfermedad. Si miramos este gráfico, vamos a ver que más del 75% de las mujeres en algún momento de su vida van a presentar un cuadro de candidiasis vulvovaginal. Que casi un 50% de las mujeres van a presentar más de un episodio a lo largo de su vida. Y como vamos a ver también acá, un porcentaje pequeño de un 5% presenta un cuadro que se llama candidiasis vulvovaginal recurrente. Se considera que una paciente tiene una candidiasis vulvovaginal recurrente cuando presenta más de 4 episodios anuales de candidiasis. Etiológicamente, casi el 90%, entre el 85 y el 90% de las candidiasis son producidas por Candida albicans, pero también en el resto de los casos existen otras variedades de cándida que pueden ser responsables del cuadro. A veces me explica también la mala respuesta a los tratamientos, que puede ser la Candida glabrata, Candida cruceis, Candida tropicalis y Candida subtropicalis. Veamos las características de una paciente con candidiosis vulvovaginal y podemos restablecer una comparación con una paciente normal y con una paciente con vaginosis bacteriana que ya conocemos. Desde el punto de vista sintomático es una paciente muy sintomática que presenta prurito, presenta ardor, dispareunia y describe al flujo como un flujo blanco, grumoso, como leche cortada, como ricota. O sea, es una paciente que cuando la observamos las características macroscópicas del flujo y vemos que tiene un eritema vulvar importante, está edematizada, con fisuras. Es una paciente que no consulta tanto por el flujo, sino como el proceso inflamatorio que presenta asociado. Tiene un pH entre 4 y 4,5 y si uno hace una observación en directo, se puede observar, colocando una gota de flujo y de solución fisiológica, la presencia de hifas o pseudohifas. Generalmente cuando la cándida se encuentra colonizando en forma normal a la vagina, se presenta en formas de blastoporos, en forma de levadura, y cuando se presenta en su acción infectante, en su forma germinativa, se observan como formas de hifas o pseudohifas, que son importantes para el diagnóstico. Generalmente, cuando uno observa estas características, no necesita de un cultivo para el diagnóstico, pero puede realizarse. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con otros cuadros que también producen irritación vulvar. Acá vemos distintos esquemas de tratamiento para la candidiasis. Vamos a ver drogas que se utilizan en forma local, ya sea en forma de tabletas, cremas u óvulos, y drogas que se utilizan más en forma oral. En forma oral generalmente las drogas que utilizamos son ketoconazol, itraconazol y fluconazol. Y en forma más local, nistatina, isoconazol, clotrimazol, tioconazol o econazol. Ustedes pueden ver distintos esquemas de tratamientos de la candidiasis vulvovaginal. Es más dificultoso para el ginecólogo el tratamiento de las pacientes con candidiasis vulvovaginal recurrente. En estos casos hay que hacer un tratamiento de inducción, o sea, un tratamiento inicial del cuadro, y después hay que hacer un tratamiento de mantenimiento que generalmente se establece por 6 meses. Y el tratamiento de inducción a veces es conveniente sostenerlo un poco más durante 10 a 14 días. Para el tratamiento de mantenimientos, lo que se utilizan es el fluconazol, acá en dosis de 150 miligramos por semana, por 6 meses.
el ketoconazol en dosis de 100 miligramos días, también por 6 meses, o el itraconazol en dosis de 50 o de 100 miligramos días por 6 meses. La otra, también se puede utilizar tratamientos locales con clotrimazol en óvulos de 500 miligramos, uno por semana durante también 6 meses. Y nada, muchas veces estas pacientes, completado el tratamiento, es frecuente que en algunas circunstancias presenten recurrencia. Dentro de las infecciones del tracto genital inferior, esto es de las vulvovaginitis, vimos las infecciones endógenas producidas por los dos cuadros importantes de vaginosis bacterianas y de vulvovaginitis candidiásicas. Y ahora vamos a ver aquellas vulvovaginitis que son exógenas, que corresponden a infecciones de transmisión sexual. Dentro de estas vamos a ver una que básicamente se presenta como una vulvovaginitis, que es la tricomoniasis vaginal, y dos que se presentan básicamente como una cervicitis, que es la infección por clamidia y la infección por Neisseria gonorrea. Estas dos patologías no solamente dan infecciones del tracto genital inferior, sino que dan infecciones del tracto genital superior, o sea que y por eso estas dos, las clamidias y las neiserias, después las vamos a abordar en la próxima clase. La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual producida por un protozoo anaeróbico flagelado que da un proceso infeccioso caracterizado por una vulvovaginitis. La paciente con tricomoniasis habitualmente consulta por la presencia de flujo genital asociado a procesos de irritación. Es común que tenga prurito, ardor, síntomas urinarios asociados, dolor con las relaciones sexuales, dolor a nivel de la pelvis. El cuadro puede ser a veces muy agudo, pero también hay cuadros que son oligosintomáticos de la tricomoniasis. Entre los signos que vamos a ver la característica del flujo, que es maloliente, es amarillo, verdoso y burbujeante. Se constata la presencia de eritema vulvar. Cuando uno mira el cuello con un colposcopio, se da la característica típica de lo que se llama colpitis maculosa o colpitis a puntos rojos. Es la ETS que más se asocia a otra ETS, o sea, hay que tener en cuenta que cuando una paciente con tricomoniasis puede presentar asociada a otra enfermedad de transmisión sexual, generalmente da una vulvovaginitis y aparte de la vulvovaginitis se le constata también secreción por el canar, o sea, si presenta una cervicitis es porque puede tener asociada una gonococcia y también favorece el ascenso de gérmenes hacia el tracto genital superior, los síntomas empeoran durante la menstruación y favorece el desarrollo de enfermedades pelvianas inflamatorias. Es característico, bueno, la colpitis maculosa, que la veíamos mejor en el primer gráfico que habíamos visto, y también la presencia de las tricomonas que se observan como flagelos que se mueven cuando se hace un estudio en fresco, es decir, cuando se coloca una gota de flujo con una gota de solución fisiológica en el microscopio, se observan las características de los flagelos. Como vemos acá, el tratamiento de las tricomoniasis, el tratamiento de elección es utilizando metronidazol o tinidazol. Siempre se trata a la pareja y se puede hacer tratamiento de monodosis con 2 gramos o tratamientos de 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Para el diagnóstico vamos a ver que si hacemos una determinación del pH, el pH está aumentado. El test de las aminas en este caso puede ser positivo. El estudio en fresco es muy importante para el diagnóstico, o sea, la observación directa al microscopio de los flagelos. La respuesta inflamatoria es positiva y se puede hacer diagnóstico por cultivo, pero generalmente no es necesario cuando los otros elementos han permitido hacer un diagnóstico previo. Bueno, llegamos al final de nuestra primera clase, así lo que hemos visto hasta acá es hablar de infecciones ginecológicas dividiéndolas en endógenas y exógenas. Dentro de las exógenas hablamos de ETS y de las características generales de las enfermedades de transmisión sexual y después también clasificamos a las infecciones como infecciones ginecológicas del tracto genital inferior y del tracto genital superior. Dentro del tracto genital inferior vimos endógenas, exógenas
Y nos falta hablar de aquellas infecciones que pueden expresarse tanto en el tracto genital inferior como en el tracto genital superior, de otras enfermedades de transmisión sexual, de las enfermedades pelvianas inflamatorias y del capítulo de infección por HPV, y eso va a ser motivo de continuar hablando en nuestra próxima clase.